Sí. Ajá. Ah, ok. Ahorita me va a entrar. Listo, Doc. Muchísimas gracias. ¿Y hoy puedes conectarte?
Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, Sigma Control de Calidad les agradece su participación en esta que es nuestra primera charla del año 2026. Em, bueno, dentro de nuestro ciclo de charlas, ya sabemos que Sigma Control de Calidad pues, realiza una charla cada 2 meses. Esta es la primera que vamos a hacer, vamos a realizar durante el año. Agradecemos muchísimo nuevamente su participación. Me presento, mi nombre es Daniela Castro, para quienes me conocen, yo soy bacterióloga, asesora técnica de Sigma Control de Calidad. El día de hoy vamos a realizar una charla de avances tecnológicos en hematología y análisis de control de calidad. Les agradezco inicialmente tener en cuenta que los dispositivos por el momento los vamos a tener en silencio para proceder a realizar la charla. A continuación en el chat les voy a ir compartiendo un link en el cual ustedes pueden diligenciar todos los datos y posterior a eso también van a obtener el certificado de asistencia inmediatamente. Solo les van a pedir datos como nombre, fecha y posteriormente el lugar o la sede donde están laborando. Entonces, nuevamente agradecemos su participación. Las preguntas las vamos a realizar al final de la sesión en un pequeño espacio que vamos a dar. Entonces, bueno, voy a dar la bienvenida al ingeniero Engelbert Hermanos. Él es gerente de producto de Diagon, de Sigma Control de Calidad. Él es ingeniero electrónico, especializado en biomédica y IVD, con experiencia en plataformas de Beckman Coulter, Mindra, Raito, Diamine y Makura, capacitado en programas de control interno con RID y Diagon. Entonces, bueno, ingeniero, lo escuchamos. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bienvenido. ¿Estás en silencio, ingeniero? Si puedes habilitar el Hola, micrófono, hola, por ahora favor. sí. Ahora sí. Ah, qué bueno. Listo, bienvenido. Bueno, Gracias, Daniela, muy con amable. muchísimo gusto. Vale, bueno, muy buenas tardes. Soy el ingeniero Engelbert y Hermanos, gerente producto para Diagon. Como bien dijo Daniela, pues tengo experiencia en el área de hematología. Comencé con Colter hace años y de ahí pasé por varias marcas, Mindra, Raito, Dimay, Makura. He trabajado con transnacionales como Makura y como Snipe, como representante de la TAM en ingeniería y en asesoría, y ahora acá como en Sigma como gerente de producto de Diagon. Tuve la oportunidad de estar en plantas importantes o fábricas como tal, en R&D, en, en Minneapolis, instalando equipos y haciendo capacitación y recibiendo capacitación sobre controles hematológicos. El año pasado también tuve la oportunidad de estar en Budapest, en Hungría, en la sede de Diagon, también con capacitaciones en parte de control y en coagulación y hemostasia, ¿vale? Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para mí, una pasión, lo que es la parte de avances en el área de hematología. No es un simposio de hematología, pues aclaro, vamos a hacer una pequeña charla desde el punto de vista de un ingeniero, ¿sí? Con un enfoque bastante técnico y una visión también científica. Entonces vamos a tratar de empalmar esas dos cosas, tanto la parte técnica como la parte científica, y vamos a ver cómo han sido los avances de la hematología y los controles internos. En este caso vamos a hablar controles internos, ya que los controles externos tenemos un doctor que es el especialista en este caso, que es el doctor Wilson Ahumada. Entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para que sea un poquito más cómodo y ya comienzo con la presentación. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar acá.
Bueno, bienvenido. Entonces continuamos. Vamos a hacer un pequeño Ingeniero, repaso. espérame, qué pena, es que no se ve la pantalla. ¿No se ve? No, puedes compartirla No, nuevamente. ingeniero. Dame un segundito, ya voy a revisar. Segundito para revisar porque compartir pantalla. ¿Se ve? Aún no. Ahora sí, ingeniero, ya se ve. Yo sí la veo, amigo. Sí, perfecto. No, creo que, no sé si te Ahora, volves a la pantalla. No se está viendo No, la ahora no se ve. presentación. un segundito. Tranquilo. ¿Se ve? No se ve todo bien, ingeniero. No sé si de pronto hacer la función de compartir pantalla. Sí, no, ya la tengo habilitada. Compartir nuevamente. Si Porque quieres, no. ciérrala, la vuelves a habilitar, tal vez, qué pena para las personas. Igual, pues todavía podemos Sí. seguir dando acceso para antes de que inicie la sesión. Muchísimas gracias. Em, Listo. Ahora Pero sí. no, ingeniero, no sé si de pronto está seleccionando un botón. No, Eh, nada. Cuando le das presentar, automáticamente se cierra. De pronto la otra pantalla, ingeniero, como lo tienes Ya en la la otra desconecté. pantalla, revisa cuál es la pantalla que estás compartiendo. Ajá. No, ya la desconecté. Ahora todavía nada. No, señor, todavía no Un se está segundito. Ya creo que sé visualizando. cuál es el detallito. Listo, Ahora sí. perfecto. Ahora sí. Vale. Listo. Qué Bueno, bueno. muchísimas gracias. Ahora sí podemos arrancar. Listo. Un pequeño problema técnico. Perfecto. Se necesitaba un ingeniero, pero creo que ya conseguí. Siempre Vale. pasa, Bueno. siempre pasa. Muchas gracias. Vale, comenzamos entonces. Vamos a hacer un pequeño repaso de historia de lo que es el análisis hematológico. Entonces, si vemos desde el año 5000 a.C., ya los egipcios reconocen la sangre como un componente esencial de la vida y de la salud, asociándola con la vida, ¿cierto? Ya para el año 3000, Hipócrates desarrolla la teoría de los 4 humores, donde la sangre es uno de los fluidos vitales. Continuando con Avicena, un médico persa, desarrolla teorías sobre circulación y composición de la sangre. De hecho, Avicena es muy famoso porque él fue quien mantuvo por 600 años lo que fue el concepto de la medicina en Europa. O sea, su texto como tal fue un canon de medicina por 600 años. Luego, en 1628, William Harvey escribe un códice que es llamado el ejercicio anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales y describe todo lo que es la parte fisiológica, ¿sí? De lo que es el sistema circulatorio, venas, arterias y toda esta parte. Ya para 1657, John Sommerdown es el primero en que hace visualizaciones
o descubre lo que son los glóbulos rojos en un microscopio. Y para 1770, William Hudson, a menudo llamado el padre de la hematología, realizó las investigaciones importantes en glóbulos rojos y en linfocitos. Aparte, es el primero que descubre la fibrina, una proteína muy importante en lo que es la coagulación. Llegando entonces al siglo XIX, en los principales hitos en la historia, tenemos que para 1840 Frederick Ludwig descubre la hemoglobina. Esto lo hace por error al observar sangre seca de lombrices. Ve unas manchas y unas proteínas que él decide investigar. Para 1864, Felix Hope Saylor usa el término hemoglobina, quien también demostró cuál era la función de esta, y era una función vital, ya que hacía un enlace reversible con el oxígeno. Karl Biederdorf publicó el primer procedimiento para realizar un hemograma, contando células en un portaobjetos. En el 74, Leo Charles Malès inventa el hemocitómetro, dispositivo que luego mejoraría Carl Neubauer como la cámara de Neubauer, agregándole mayor cantidad de rejillas. Por su parte, Paul Ehrlich en el 91 desarrolla técnicas de tinción para hacer diferenciación perdón, en la parte leucocitaria, granulocitos y linfocitos. Magnus Blix acuña el término de hematocrito por primera vez también en el 91. Ya para el siglo XX comienzan avances en la parte de automatización. Karl Landsteiner hace la clasificación de los grupos sanguíneos por primera vez, los grupos A, B, AB y O que hoy conocemos, y en el 1929 Maxwell Weintraub introduce por primera vez lo que son los métodos de Weintraub o lo que son hematocrito, permitiendo definir lo que son los índices eritrocitarios, el MCH, MCHC y volumen corpuscular medio. Muy importantes, más adelante vamos a hacer un toquecito especial con esta parte. Para el 53, ya Wallace H. Coulter patentó el principio de Coulter automatizado para el conteo celular mediante impedancia electrónica o eléctrica. Y en el 68, Mark Flower hace el desarrollo del primer dispositivo de citometría de flujo por fluorescencia. Por acá vemos una imagen de los primeros hemocitómetros que había. La elaboración de las láminas siempre ha sido uno de los gold estándar, por decirlo de una forma, en lo que es extendido laminar para identificación de células inmaduras, para verificar glóbulos rojos, hacer diferenciales. Siempre ha sido como que aún en este momento con tanta tecnología uno de los gold estándar, ¿cierto? Sin embargo, ya hay máquinas automatizadas que hacen la coloración de la lámina, tanto el extendido como la tinción. Pero el método manual normalmente era de esta forma. Se hacía un barrido con una cantidad, una porción de sangre, luego se colocaba los colorantes, los fijadores y se lavaba para luego ser observado en microscopios. A pesar de la evolución técnica, como les digo, el conteo manual tedioso bajo microscopio, los analizadores automáticos digamos que tomó un tiempo que la gente se adaptara a ellos. Sin embargo, estos equipos automatizados eran capaces de evaluar múltiples parámetros en menos tiempo, tanto como hemoglobina, parámetros nuevos como los volúmenes corpusculares, plaquetas. Sin embargo, la tinción de Giemsa se consolidó siempre como un estándar. Pero bien, esto continuó avanzando y comenzaron a surgir nuevas tecnologías en el análisis hematológico. Pasamos desde una cámara de Neubauer, de contaje en rejillas extendidos en láminas, a equipos
En este caso es un Holter D, modelo D, que eran los primeros equipos en arrojar todo lo que son valoraciones automatizadas, reportes ya con histogramas para blancos, para rojos y para plaquetas. Luego avanzamos a la parte de citometría de flujo, donde ya podemos ver dispersogramas o cariogramas, y ya ahorita recientemente que tenemos equipos que trabajan de forma modular, incluso con diferenciales de 6 diff. Pero a todas estas, hemos hablado de los equipos, pero ¿qué son un equipo? ¿Qué es un equipo de hematología o un analizador? ¿Qué hace? Pues es una máquina que realiza contagio de células sanguíneas y las clasifica morfológicamente. Esto es lo que nosotros conocemos como el CBC, ¿sí? O el contagio de células sanguíneas. También hace clasificación del diferencial, lo que nosotros llamamos comúnmente el DIF, que puede ser de 3, de 5 o de 6 diferenciales. Eso va a depender de la tecnología de cada equipo. También es capaz de hacer lecturas de hemoglobina. Ya los equipos modernos pueden hacer contagio de reticulocitos, eritroblastos, normoblastos. Usan diferentes principios como citometría, impedancia, colorimetría, y estos equipos poseen canales en conjunto o independientes para lo que son sus análisis. En los principios fundamentales que tenemos está la impedancia, que puede ser impedancia en cámara o impedancia en flujo envolvente, o en un citómetro. Tenemos la colorimetría para hacer la lectura de la hemoglobina y tenemos todo lo que es el análisis con láser. Tenemos señales de dispersión de ángulos, de múltiples ángulos, tinción química, tinción de fluorescencia. En la impedancia, como observamos acá, podemos ver, es simplemente una cámara que está comunicada a través de una apertura con un par de electrodos que generan una diferencia de potencial. Al pasar la célula, esta célula genera un pulso. Ese pulso va a ser un conteo. Bien puede ser aplicado acá en una cámara o en un citómetro. Para hacerlo más didáctico, miremos acá cómo sería el proceso. Cuando tengo mi apertura y las células se van acercando, pasan a través de ella y van generando un pulso. Cada pulso es un contagio de una célula, pero a su vez me da una amplitud y esa amplitud va a depender del tamaño de la célula, un volumen. Ese volumen me va reflejando cierta cantidad de voltajes que en un convertidor de analógico digital me va a transformar eso a un volumen y me da ciertas medidas desde 20, 25, 30, 40 femtolitros y así de esa manera el equipo puede clasificarlos y generar los histogramas. En la parte de colorimetría, para lo que es el análisis de hemoglobina, se utiliza el principio de Lambert-Beer. ¿Sí? Simplemente es para determinar la concentración de un líquido con la luz que refleja dentro de ella, que la atraviesa o que absorbe. La técnica para hacer la evaluación de la hemoglobina, tenemos dos técnicas. La primera que se diseñó fue la cianometahemoglobina, ¿cierto? O llamada también técnica de Drapkin, que fue una tecnología de cuantificación más utilizada. Convierte la hemoglobina en cianometahemoglobina mediante cianuro de potasio y ferricianuro y se mide una absorbancia de 540. Sin embargo, tenían limitaciones cuando habían leucocitos muy elevados o con lipemias, y lo cual generaba falsos resultados elevados. Y otra de las desventajas es que es sumamente tóxico. Estamos hablando de cianuro. Las nuevas técnicas ahora utilizan el método de lauril sulfato de sodio, que es la SLS, hemoglobina. Esta técnica es mucha más rápida, precisa, libre de cianuro para medir concentraciones de hemoglobina en sangre. Igualiza eritrocitos y leucocitos, altera la globina, oxida el hierro
del hemo para formar el complejo estables de la SL hemoglobina. También se miden ángulos, perdón, en filtros o en longitudes de onda de 530 a 580. Aquí vemos los dos fundamentos de cada uno de ellos y acá observamos un glóbulo rojo cortado donde se pueden ver las cadenas de hemoglobina internamente. Cuando hablamos de la globina, es la estructura cuaternaria de la proteína que se encarga de envolver al grupo hemo. O sea, ella lo arropa, ¿sí? Hace una cámara húmeda para poder transportarlo. Y el hemo es el componente no proteico que contiene el átomo de hierro responsable de fijar el oxígeno. Entonces, uno lo toma y el otro lo transporta por todo el sistema circulatorio. Cuando hablamos ahora de citómetros y cómo funcionan, es un sistema de detección de los analizadores hematológicos que utilizan un láser para identificar y contar células individuales en una suspensión del líquido, midiendo simultáneamente propiedades físicas, químicas, tanto tamaño, forma y presencia de marcadores fluorescentes o colorantes, ¿sí? En su superficie. Simplemente el láser golpea las células llevan un pretratamiento. Ese tratamiento consiste en pasar por un lisado para contraer su citoplasma, luego la luz refleja su complejidad y dependiendo de los ángulos de proyección dan ciertas detecciones aquí, a los detectores, perdón, y van colocando en el dispersograma cada punto donde va perteneciendo, colocando, digamos, en esta zona los linfos, monocitos, eosinófilos y basófilos, basófilos no, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Ahora, eso está perfecto en la parte de los equipos cuando hablábamos en el 3DIF y 5DIF. Pero la estructura de los leucocitos es una estructura muy compleja. Por eso se hicieron muchos avances en el estudio de los diferenciales. Podemos hablar de una primera generación, cual utiliza dispersión de luz de multiángulos sin colorantes para reaccionar completamente con las estructuras internas de la célula. O sea, esto hacen pequeños cambios al análisis celular. No es muy detallado, pero logran dar, por ejemplo, condiciones mucho más específicas que un 3DIF. Podemos ver en esta primera generación que se utilizan volumen, conductividad, complejidad. Son un poco menos eficaces en la sangre envejecida. Cuando yo hablo de sangre envejecida, hablo de sangre que ya ha tenido más de 24 horas. Se supone que la sangre se debe evaluar, o una muestra de hematología se debe evaluar prácticamente el mismo día, pero hay casos donde no se puede por transportes y todo eso y a veces se evalúa 24 horas después. Esto significaba un problema al momento de hacer los análisis porque ya morfológicamente las células tienden a cambiar. En las segundas generaciones se sigue utilizando los láseres para hacer las señales de dispersión, pero se adiciona la tinción química. Esta tinción química hace un logro en cambio de la emisión de la luz donde es mucho más específico. Entonces acá podemos ver que el método de dispersión del láser mejora bastante, ya que las células procesadas posteriormente se puede ver mejor su estructura y su tamaño. Diferencias de colores en las estructuras individuales que se revelan mediante este tipo de tinción. También siguen teniendo problemas con este tipo de sangre que llamamos sangre envejecida. La señal, una tercera generación, ya vemos que mantenemos igual el láser, pero ahora tenemos una tinción con fluorescencia. Y esta tinción con fluorescencia a ácidos nucleicos. Este uso de colorantes específicos de ácidos nucleicos para reflejar el contenido de ARN y ADN mejora mucho lo que es la identificación de la célula como tal. ¿Por qué? Porque ya hacemos una tinción a nivel de material genético en células. Los tintes fluorescentes son más sensibles y emiten una señal más luminosa,
más intensa y la excitación frente a la luz es muchísimo mayor. En este caso ya hay un efecto más bajo para el análisis de sangre envejecida. Cuando yo me refiero a este caso es cuando hay zonas alejadas y necesitan hacer unos exámenes específicos y tienen que trasladar la muestra de una ciudad a otra y quizás se demore más de 24 horas. Este tipo de metodología para hacer el diferencial permite analizar tranquilamente más de 24 horas. En equipos como los de Sysmex, Makura, Mindray, se puede observar que estas tinciones a nivel genético pueden seguir indicando la presencia de las estructuras de los diferenciales de blanco sin ningún tipo de degeneración como tal celular. ¿Por qué? Porque el ADN contenido en ellos siempre va a ser el mismo, no se va a alterar. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, entonces tenemos que un 3DIF solamente manejaba impedancia, una ventaja de un bajo costo, desventaja que solamente para ensayos de rutina muy básica no puede eliminar interferencias de otras células o de células atípicas. Tenemos luego una primera generación de 5DIF que tiene una señal por dispersión de luz, ventaja de mayor precisión que el método de impedancia. La desventaja es que solamente hace una parcial diferenciación con interferencia de células atípicas o algún tipo de debris. La segunda generación con tinción química mejora mucho más la detección de algunas células específicas. Sin embargo, en los resultados, en sus desventajas, es deficiente en la distinción de células especiales y sigue teniendo algunas resistencias a lo que son interferencias de células o crenaciones de glóbulos rojos como tal. Ya en la tercera generación del DIF podemos tener que una tinción de fluorescencia de ácido nucleico nos da una ventaja que excluye la mayoría de las interferencias de células atípicas o inmaduras. ¿Por qué? Porque ya puede detectar de una forma más precisa células anormales. La desventaja en este caso realmente son los costos de los reactivos. Generalmente son costosos y para cada, por decirlo de una forma, cada célula casi que hay un tinte específico. Hay equipos que utilizan 5 o 6 tintes diferentes. Como vemos entonces, los analizadores han avanzado bastante desde los 3 DIF hasta los 5 DIF, logrando montar hasta cadenas completas de automatización en el área de hematología como tal. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que serían las primeras generaciones y quienes fueron pioneros en esa parte. Podemos ver en la primera generación de 5DIF los Beckman-Coulter, caracterizados por el BCS, que era volumen, conductividad y dispersión. La característica era que no tenían ningún tipo de tinción, ¿sí? Prácticamente sin cambio en morfología celular. Sin embargo, a través del volumen, de la volumetría del volumen, permitían distinguir los leucocitos por su tamaño, por su volumen. La conductividad permitía distinguir los leucocitos por estructura interna y el escáner por la dispersión de la luz permitía distinguir leucocitos con características particulares internas. Aquí podemos ver más o menos cómo era el desempeño de cada uno de ellos por separado y luego los integraba todo para poder generar los dispersogramas. Por su parte, perdón, Abbott con la serie Ruby también tenía el MAPS o lo que era la separación por dispersión polarizada de multiángulo. Los principios eran prácticamente igual que agregaban cada una de las marcas. Por ejemplo, en el caso de Abbott, un ángulo 0 para volumen, un ángulo 10 para conductividad, estructura y complejidad celular, y dos ángulos de 90 para dispersión polarizada para distinguir los eosinófilos y la dispersión de 90 grados para características internas particulares.
Nikon COE por su lado hace el SCG, que es el flujo de envoltura y dispersión láser. Este es lo que nosotros llamamos en ingeniería, o lo que llaman en ingeniería el chip flux, que es igual sin tinción, hacía que un flujo envolvente pasara con mayor canalización las células. Utilizaba igual dispersión de 0 grados para volumen, dispersión de ángulo medio para estructura y complejidad celular, 90 grados para características internas de cada célula. Ya cuando pasamos a la segunda generación de DIF, vemos que Siemens viene siendo uno de los pioneros. Utiliza la técnica del Perox, que es simplemente una tinción con peroxidasa. Esta tinción química hace que las células tengan un comportamiento diferente al pasar por el citómetro. Utiliza 2 canales para el DIF, ya que utiliza un método óptico para los glóbulos rojos y otro para plaquetas. Utiliza dispersiones de ángulos de 5 grados y de 15 para los contenidos de peroxidasa, y esto les ayuda a clasificar cada una de las células. Dispersión de 0 grados, si ven, todos los tienen 0 grados para volumen. Y la dispersión de 90 para características internas, particular la de las células, perdón, en la granularidad. Sigue la Mindray, que relativamente estaba incursionando en esta parte, pero sin embargo apostó con una muy buena tecnología cuando apareció con el 5.3, la serie 5300, de ahí 5380 y el 5390. También utiliza la técnica de tinción de peroxidasa. Este método químico también utiliza el método de impedancia para basófilos y los glóbulos rojos y plaquetas. Muy característico de Mindray que los basófilos los contaba por acá, post la lectura de hemoglobina, y quedaba solamente los basófilos. ¿Por qué los basófilos que se evalúan por acá normalmente fuera del diferencial? Eso es porque la membrana que recubre al basófilo es una de las más fuertes que hay en la familia del DIF, de los blancos, ¿sí? Entonces, cuando las células se someten al tratamiento de un lisado previo, el basófilo no llega a condicionarse completamente y genera falsas lecturas. Por eso se evalúa fuera del diferencial. Oriba ABX también hace lo mismo, prácticamente mantienen las mismas características, tinciones químicas con flujo de 2 capas, pruebas especiales para aquí los que son los LIC y los ALIL, ¿sí? Los que son linfocitos atípicos. Y también utilizan la impedancia para basófilos. Cuando llegamos entonces a la parte de la tercera generación, vemos que los ácidos, lo que son las tinciones de ácidos nucleicos con marcadores fluorescentes, marca la diferencia, ¿sí? Como vemos acá, cada uno de estas células son pretratadas con una hemólisis para acondicionar su citoplasma y dejar ver más ciertas características. Luego son teñidas y esta tinción llega hasta la parte interna de su ADN o ARN, dando señales para la parte frontal del escáner o el lateral, bastante fuerte para los basófilos, mediana en todo lo que es el área de linfocitos, monocitos como tal y eosinófilos. Si ven, acá los basófilos siguen siendo muy fuertes. ¿Por qué? Porque la membrana es bastante fuerte y aparte que la absorción de color es muchísimo mayor. Acá para estos ángulos son diferentes para los normoblastos, que donde el lateral es débil y el frontal es alto. Y los rojos, los glóbulos rojos, son extremadamente débiles. Por acá tenemos más o menos
una descripción bastante gráfica como lo va haciendo el equipo a medida que va examinando cada una de las células y formando el diferencial. El láser va golpeando las células, cada célula va entregando un ángulo de refracción indicándole a cada uno de sus receptores dónde va a ir posicionado. Con las mejoras que se ha hecho a nivel de software, anteriormente teníamos simplemente una vista frontal, ya ahora tenemos una vista prácticamente tridimensional y podemos rotar estos cubos para tener una mejor observación de cada una de las poblaciones. Como ven entonces, la tinción por fluorescencia de ácidos nucleicos y citometría de flujo en estos momentos viene siendo la punta de lanza, por decirlo de alguna forma, en la tecnología para la hematología. Las características se ven acá de una célula cuando el láser los golpea y tiene información en el FSL, que es la Forward Scatter Light, que es la frontal. Las células acá entregan información de su tamaño. Por otro lado, en la parte del SS, que es el lateral, vemos todo lo que es la estructura interna de la célula. Y ya en el Side Fluorescent Light, que es el que recibe la señal de RN y ADN, cuando la célula emite la información fluorescente, nos indica qué tipo de célula es. Aquí es muy difícil que un equipo tenga un error. Por ejemplo, cuando tenemos una evaluación de unas plaquetas y estamos viéndola por el canal de plaquetas fluorescentes, si hay creación de glóbulos rojos en un equipo de impedancia, a nosotros nos va a dar un contagio muy elevado de plaquetas. ¿Por qué? Porque va a tomar esos restos de glóbulos rojos y los va a contar como si fueran plaquetas. O si tengo una, digamos, una microcitosis, tenemos células muy pequeñas, también las pueden contar como unas plaquetas. Acá como es a nivel de ADN y ARN, él inmediatamente va a reconocer si es una plaqueta o si es un eritrocito o una creación de eritrocito. Acá hay un pequeño resumen de los principios, los principales casas comerciales, ¿sí? De primera, de segunda y de tercera generación. Teniendo como Beckman Coulter, Abbott, Ruby, Nikon Code y Mindra en la serie 5000 y 5150 en primera generación. En segunda generación los Mindra 5300, Oriba y Siemens. Y ya en la tercera generación tenemos equipos como todos los Sysmex, 5DIF, todos los Macuras, todos los Mindra 6000, Abbott Zafir. Y hay otros equipos en el mercado que ya también están implementando estos. Si no me equivoco, Diman y Dirui también están en estos momentos implementándolo. Tenemos aquí diferencias de tecnología de segunda versus tercera. Como vemos, pues obviamente hay una evaluación física, pero también hay una química. Solamente que en una es química y en la otra es a nivel molecular. ¿Sí? Porque en la segunda generación las tinciones son enzimáticas. En cambio, en la de tercera son tinciones a nivel de ARN y ADN. En la de segunda generación tenemos muy poca posibilidad de distinguir células inmaduras, mientras que en la de tercera generación es muchísimo más fácil identificar células maduras. ¿Por qué? Por el alto contenido de ácido nucleico. En la segunda generación, baja capacidad de procesamiento de muestras envejecidas. En la tercera generación, fuerte procesamiento de muestras envejecidas. Estuve en evaluaciones donde se pudieron observar que una muestra conservada en nevera por 5 días mantenía prácticamente los diferenciales sin ningún problema en la lectura de plaquetas. A pesar de que pudiesen tener algún tipo de sufrir algún tipo de deterioro a nivel estructural, sin llegar a dañarse o romperse, él la seguía contando e identificando porque no dependía como tal de su morfología, sino de su composición de ARN o ADN. Luego del 5-DIF
pasamos al 6-DIF. ¿Qué añade el 6-DIF con respecto al 5-DIF? Prácticamente son iguales. Solamente que el 6-DIF tiene ahora mejores herramientas, mejores tintes para detectar células inmaduras. En el 5 también lo podía hacer, pero era a modo de lo que llaman los americanos research, o sea, todo lo que es investigación. Ya en el 6 ya es cuantificable y es reportable, ¿sí? Entonces, tiene una habilidad de identificarlas, pero también se pueden reportar porque ya están como confirmadas. Mientras que en el 5-DIF, esa célula, él daba solamente la alarma y el analista, el bacteriólogo, simplemente tenía que ir, tomar una lámina y volver a chequear. Esto no quiere decir que en el 6-DIF está ya eliminada la parte de la lámina, no. De hecho, hay equipos que vienen con sus coloreadores de láminas automatizados y el mismo equipo, si tú le das la señal, la programación, él hace el extendido, la coloración y saca para que hagan la confirmación de la célula observada. A todas estas tenemos los histogramas. Cuando comenzamos con los 3-DIF, fíjense que teníamos 3 histogramas. En este caso, fíjense que tenemos una muestra con valores bajos, ¿sí? Y se pueden ver en los histogramas. Los histogramas arrojan mucha información de cómo está la población y la cantidad. Muchas veces solamente viendo un histograma nosotros podemos tener una idea de cómo está el comportamiento o la calidad de la célula o la salud de la célula, por decirlo en este caso, que pues a la final se transmite a la salud del paciente. Por acá vemos, por ejemplo, unas plaquetas. Estas plaquetas se ven que están bajísimas. Prácticamente no hay plaquetas y las que mayor cantidad hay son muy poquitas, medianas de tamaño. Si miramos un histograma, como debería ser, vemos que la población de linfocitos se levanta acá. Acá hay una zona intermedia que normalmente se llama mid, mo o mix. Y aquí simplemente se agrupan las tres poblaciones de eosinófilos, monocitos y basófilos, ya que el equipo de 3-DIF no puede clasificarlas. Luego de ellos vienen los granulocitos o segmentados neutrófilos. Esta sería una normal. Acá vemos cómo sería el histograma de unos glóbulos rojos normales, donde acá al centro puedo ver cómo me marca mi BCM. El BCM es otro de los parámetros importantes en la serie rojas. Vemos donde se marca mi RDW, tanto el CV como el estándar como el CV, ¿sí? Y de ellos dependen también los derivados como son los hematocritos, los MSH, MSHC. Y el de plaquetas, podemos ver aquí cómo se ven las plaquetas. Podemos ver que si hay a la derecha algún tipo de formación de plaquetas, pertenecen a las plaquetas grandes, o si están hacia la izquierda, pues serían de las pequeñas. Con los dispersogramas o escarogramas, fíjense que tenemos acá la disposición de las poblaciones. Vemos que los linfocitos se ubican en esta parte, por acá los monocitos, neutrófilos y eosinófilos. Neutrófilos acá y eosinófilos. Entonces, esto que está aquí vendría siendo la composición de un equipo 5-DIF de primera generación. Ya un equipo de segunda generación podría generarme de repente un reporte de linfocitos anormales por acá. Y ya los de 6 me va a poder marcar los granulocitos inmaduros. ¿Sí? Fíjense ahora en los 6-DIF, ¿qué hace la diferencia? Tiene más canales, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a definir lo que es un canal. Pero estos canales me permiten hacer estudios más específicos por poblaciones de células. En este caso, en este equipo que estamos evaluando aquí, tiene un canal que se llama FCW, que es Fluorescent Channel
white es para los blancos. Sin embargo, acá por el tratamiento que se hace, puede también identificar los normoblastos. ¿Listo? Puede chequear acá donde aparece el total de blancos. Aquí es un total de blancos. Ya cuando paso al canal fluorescente del diferencial, aquí sí me hace la discriminación de quiénes, de los linfocitos, monocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. En dado caso que haya granulocitos inmaduros, los ubica por acá. Y aquí en la parte inferior se va a ubicar todo lo que es el debris. El debris o ghosts o células fantasmas son todas las células que quedan residuales de las lisis o prelisis que utilizan para acondicionar las células. Acá en el canal de blancos vemos que también se hace el estudio de los vasos, ¿sí ven? Siempre separados. Aquí tenemos entonces EO, mono, neutrófilos, linfocitos, basófilos y los granulocitos inmaduros. Por esta razón son 6 DIF. Aparte de eso, hay otros canales que me permiten evaluar los reticulocitos. Por ejemplo, acá vemos los rojos y aquí comenzamos a ver todo lo que es la parte de los LFR, MFR, HFR, que son todas las fracciones y composiciones de los reticulocitos que se pueden clasificar o que se pueden medir. Para que lo tengan como una memotecnia, mientras más a la derecha salgan células, son mucho más inmaduras. Mientras más hacia la izquierda, como en este caso acá, son células completamente maduras. ¿Sí? Aquí vemos entonces las porciones que se pueden evaluar de los reticulocitos, unos completamente sanos. También aquí podemos mirar todas las demás fracciones. Y otra cosa muy importante es que en este mismo canal se puede hacer la observación de las plaquetas ópticas. Cuando comenzamos a hablar de los principios, hablamos de impedancia. Impedancia fue el primero para hacer el contaje celular. Ya aquí estamos hablando de plaquetas ópticas. Esta plaqueta óptica es una plaqueta que se hace con el contaje del citómetro y tinción. Y hay otra plaqueta, que es la plaqueta fluorescente. La diferencia entre cada una de ellas es que va siendo más específica. ¿Cuándo utilizar una u otra? Eso va a depender de la condición del paciente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos casos de pacientes con enfermedades crónicas como lisis o crenación de glóbulos rojos, una talamiasis como tal, ellos van a alterar las plaquetas. Pero si nosotros procesamos por el canal de plaquetas fluorescentes, vamos a obtener el contagio real de plaquetas de ese paciente. Si lo hacemos por impedancia, el contagio va a ser sumamente elevado. Ahora, entre parámetros medidos y calculados, fíjense que nosotros a veces vemos muchos parámetros, muchos parámetros en un equipo, 27, 30, 33. Cada día están haciendo como competencia entre las casas comerciales quién arroja un parámetro más. Sin embargo, los básicos tenemos que en los blancos tenemos el diferencial, como ya lo vimos. En algunos casos incluyen lo que son los linfocitos o las células maduras grandes. Y todos estos que están acá son cuantificables. El equipo los cuantifica, los cuenta. Posteriormente, dependiendo de la cantidad presente, él hace calcula un porcentaje con el 100% contado acá. Digamos que aquí hay 10.000 blancos y sacó en granulocitos sacó 60, le sacó 6, entonces dice, bueno, que tiene un 60%. Linfocitos sacó 3, tiene un 30%. Y así, aquí sacó 1, tiene un 1%. Aquí sacó 3, tiene un 3%. Y así va haciendo las clasificaciones, de acuerdo a la cantidad numérica contada y en base al total contado. En los glóbulos rojos también se cuentan, pero en la serie roja hay algo particular que los glóbulos rojos de por sí me pueden dar ciertas
informaciones sobre el estado de un paciente. Sin embargo, hay otros parámetros que me ayudan a terminar de evaluar mi paciente. Y son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina. La hemoglobina es leída colorimétricamente y el volumen se obtiene a través del histograma de los rojos. Es una medida también. Combinándolos a ellos, tenemos los índices de Windtrover, que eran el MCH, el CHCM. Posteriormente se consigue establecer un estudio con el ancho de distribución de los rojos, ¿sí? Que es a partir del histograma de glóbulos rojos. También contajes de los reticulocitos, los cuales pueden ser también igual en número y en porcentaje, igual con los normoblastos, igual con la hemoglobina reticular y con los IRF. La mayoría acá son medidos y estos que están acá son calculados. Pasa lo mismo con plaqueta. Plaqueta y MPB son medidos. Las plaquetas son cuantificadas y el volumen medio plaquetario es medido también a partir de su histograma. El PDW, igual como el RDW, es una distribución de un porcentaje de su histograma o de su curva característica. El PCT viene a representar la cantidad absoluta de plaquetas presentes en cierta cantidad de sangre. Importante en el momento de hacer una evaluación de coagulación conjuntamente con PDW y MPB. Las plaquetas de grandes y pequeñas también son contadas, al igual que las fracciones de las plaquetas y las plaquetas ópticas, obviamente que también son contadas. Pero todos estos parámetros calculados y medidas que nos ayudan, ¿para qué sirven? Bueno, ellos tienen sus relevancias clínicas. Si vemos la serie blanca, podemos ver que nos hacen análisis de infecciones bacterianas o virales, procesos inflamatorios, procesos alérgicos, también procesos parasitarios, enfermedades inmunes, trastornos de médula ósea, leucemias o linfomas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver un linfoma de Hodgkin. En la serie roja, normalmente la mayoría de las enfermedades, por decirlo de esta forma, vienen siendo las anemias ferropénicas, megaloblásticas, hemolíticas o aplásicas, son las más comunes. Las talasemias y hemoglobinopatías son un poco más difíciles, igual que los trastornos morfológicos como las anisocitosis o la poikilocytosis, o los trastornos genéticos como las anemias falciformes o lo de paranocitos. Acá abajo podemos verlos. Normalmente son vistos como una media luna o como una estructura bastante dura y no es flexible. El glóbulo rojo normalmente se caracteriza por ser muy flexible. Obviamente tiene que meterse por muchas partes capilares, venas y de todos tamaños para poder transportar el oxígeno y recoger el dióxido de carbono. Por acá vemos en la serie plaquetaria que podemos evaluar, entonces trastornos de sangrado o coagulación principalmente. Trombocitopenia o trombocitosis, ¿sí? Cuando hay o exceso o deficiencia de la misma. También ayudan a diagnosticar púrpura en síndromes plaquetarios y patologías secundarias como leucemia o déficit de hierro. Por acá vemos una leucemia megacarioblástica aguda, que normalmente ataca son las plaquetas y las hace crecer. Vamos a tocar un temita ahora que yo le llamo la incómoda realidad de la relación hemoglobina-hematocrito. Para nosotros a veces los ingenieros es un poco difícil el tema de la relación hemoglobina-hematocrito porque pues siempre se ha tomado como que debe haber una
relación de un 3, de un 3,1%, que no sé qué, esa famosa fórmula, que o es el hematocrito entre 3 o la hemoglobina por 3, y realmente eso no es tan exacto. Ya cuando Wintrover introdujo los índices hematométricos, ya se dieron cuenta de que hay otros factores que influyen en esa relación. Comenzando, por ejemplo, si nosotros vemos acá este microhematocrito, cuando se hacían las centrifugaciones, las exposiciones y las lecturas, nosotros veíamos que siempre quedaba líquido intersticial entre célula y célula. Normalmente esto no era muy exacto. Acá el RAS con la base de plastilina ese que le colocaba a veces tampoco era muy bien hecha, muy depurada. Y siempre habían ciertos movimientos. Ya aquí había un error al momento de hacer la lectura. Aparte de que cuando nosotros evaluamos una relación hemoglobina-hematocrito con un paciente, yo puedo tener personas de la misma edad, del mismo sexo y inclusive con el mismo tipo de vida, de estilo de vida. Sin embargo, pueden tener eh, discrepancias en su relación hemoglobina-hematocrito. ¿Y eso quién me lo va a determinar a mí? Pues su alimentación, patologías, si consume alcohol, la altura donde está, la geografía donde vive. Son muchos factores que pueden ahí eh, influir. Cuando nosotros, por ejemplo, forzamos a hacer una relación como que muy matemática y exacta de que sea esa relación de 3, hay alguien que no nos deja mentir, que es el histograma. ¿Por qué? Porque yo, para poder mover esto, yo tengo que mover. Si voy a mover el hematocrito, tengo que mover mi volumen o mover los glóbulos rojos. ¿Sí? O mover la hemoglobina. Entonces, cuando un hematólogo ve, por ejemplo, una relación hemoglobina-hematocrito, no está bien, pero viene acá y ve el volumen y ve el RW que no corresponde a la relación, dice esto está mal, esto no tiene congruencia. También se pueden esconder leves anemias. Cuando hay una anemia leve o está comenzando un tipo de anemia, se pueden camuflar si no se toma en consideración que este ajuste se haya hecho correspondientemente. ¿Cómo debe hacerse realmente? Debe tomarse en cuenta la relación del CHCM. Y esto tiene sus valores o sus rangos de 32 a 36. En algunas partes dicen que hasta 35, pero cuando los laboratorios establecen su relación de CHCM, ya es muchísimo más fácil mantener esa relación. Si ustedes ven, por ejemplo, los controles hematológicos, ¿por qué tienen a veces un rango un poco más amplio en estos sectores? Es porque eso me permite de que sea flexible para la evaluación, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, hacía un cálculo y decía, bueno, hemoglobina de 12 por 3 tiene que ser 36, sí, perfecto. Pero si no me da 36, sino que me da 38, eso también estaba bien. Como les digo, estaba dentro de los rangos de un MCHC sano. ¿Vale? Otra cosa que también nos influye son el MCH. Pues yo puedo tener un paciente con una microcitosis o una macrocitosis. Y si yo veo que no me está concordando mi relación, porque pues quise llevarlo, moví mi volumen y el volumen lo puse a un volumen normal. Y resulta que este paciente estaba microcítico. Al estar microcítico, ya ahí tengo una alarma de anemia. Entonces, por eso hay que tener mucho en cuenta estos señores, las relaciones de los MCH, MCHC, el volumen y los rojos. ¿Cuándo va a hacer una revisión de esta relación? Cuando yo estoy pasando mis controles y yo verifico si hay una tendencia o si tengo un sesgo demasiado pronunciado. ¿Vale?
Ya que estamos hablando del tema de las calibraciones, vamos a mirar qué son las calibraciones de los equipos, cómo se hace. Cuando comenzaron a salir los equipos, los primeros equipos eran así, como este equipo Colter que está acá, modelo D. Estos equipos eran equipos demasiado científicos. Yo tuve la oportunidad de ver varios de ellos. Y eran equipos que son utilizados en la industria para conteo de partículas en suspensión, o sea, no solamente células, pueden contar a nivel industrial, digamos en el área del petróleo o algo de eso, pueden contar células, ¿sí? Colter utilizaba unos componentes que eran partículas de látex en suspensión. Estas partículas de látex tenían un tamaño. Ese tamaño lo mandaban a procesar en el equipo. Le decíamos al equipo, por ejemplo, este es una partícula de 94.3 femtolitros. El equipo generaba una corriente y leía y decía, no, yo estoy leyendo que este equipo tiene 70. Se hacía un ajuste de su corriente de apertura para que él pudiese tener el tamaño adecuado. Posteriormente salieron los calibradores comerciales, que son parte de sangre y parte de células sintéticas. Calibrador. Un calibrador es un material de referencia utilizado para ajustar analizadores automáticos compuestos por eritrocitos humanos, leucocitos de mamíferos, plaquetas en suspensión en un medio estabilizador. También pueden contener partículas de látex con volúmenes específicos. ¿Se puede calibrar o ajustar con un control? Claro que sí, sí se puede, teniendo en cuenta que solo es un ajuste para verificar cuando se viene presentando un sesgo o una tendencia. Generalmente se utiliza un control normal para este procedimiento. ¿Cuándo calibrar? Con un calibrador. Con un calibrador se puede hacer en la primera instalación cuando un equipo viene de fábrica. Cuando un equipo tiene un componente esencial o vital que ha sido cambiado, una tarjeta, cámara de conteo, un citómetro, algo que nos influya directamente en el conteo. Si no es tan relevante, se puede utilizar un control. También cuando un analizador está funcionando, que está en funcionamiento, pero por alguna razón se detiene su funcionamiento y se almacena por un año o más de un año, también es recomendable, previo un mantenimiento, hacer una calibración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo guardar un equipo nuevo que no ha tenido contacto con reactivos a uno que ya ha estado trabajando con reactivos, porque ya empieza un proceso de deterioro en sus componentes. Pero hay que tener en cuenta siempre a la hora de hacer un ajuste o una calibración, y siempre se los digo a los usuarios, que tienen que comprobar las tendencias o sesgos, tienen que ya tener un tiempo que ya vienen viendo ese sesgo. No porque en 2 o 3 días ven un comportamiento, ya van a hacer una calibración porque van a calibrar sobre un error. Verificar condiciones de mantenimiento. Esto es algo muy importante. Muchas veces los equipos pasan meses sin hacer mantenimiento, pasan 20, 30 muestras diarias y no se hacen limpiezas como deben ser. Cuando vienen a ver sus resultados en la Levi-Jennings, ven que de repente se salió el control de un sesgo pronunciado positivo o negativo y piensan que deben calibrar. Error, porque van a calibrar sobre un error. Entonces tienen que hacer primero un mantenimiento y limpiar. Otra cosa, verificar condiciones de los reactivos. Los reactivos, cuando tienen ya tiempo instalados, comienzan una precipitación, generan también cierta cantidad de partículas que pueden ser tomados como conteo. Verificar condiciones de control, porque también pueden tener un control que ya ha pasado el tiempo de abierto, ¿sí? El tiempo de su permitido de estabilidad una vez abierta, y siguen procesando el control. Entonces sería muy bueno verificar esa parte. Y si se va a hacer una calibración, preferiblemente con reactivos nuevos, con limpieza en el equipo y con un control nuevo. Condiciones ambientales, también muy importante. A veces los aires acondicionados están apagados o están demasiado fríos. Mucho frío por encima de 15, por encima de 30, también genera variaciones en las lecturas de cualquier equipo. Verificar
si la tendencia comenzó a partir de algún evento. Muchas veces me dicen, ay, cambié el lisante y me dio el problema, cambié el diluente y me dio el problema. ¿Qué pasó con el lisante? Muchas veces en esos cambios hay contaminaciones y se pueden perder materiales. O hay un arreglo eléctrico. No, es que al lado colocaron un tomógrafo. Entonces imagínate, ya le está cargando una interferencia. Por poner un ejemplo. ¿Cómo ajustar o calibrar? Bueno, normalmente los equipos ahorita, o todos los equipos tienen su menú para autocalibración. Tiene un procedimiento que se puede hacer con sangre total, se puede hacer con controles o se pueden hacer con calibradores. El equipo hace un proceso con una repetición mínimo 5 veces, hay unos que son 10 veces, dependiendo de cada una de las marcas, y él mismo hace los cálculos de los coeficientes de variación. Cuando se hace una calibración manual o un ajuste, ¿sí? Normalmente, ¿qué se hace? Se toma el valor ideal o el valor que es el target, se multiplica por el factor de calibración que se tiene en el momento y se divide entre el valor que está dando el equipo. Eso nos da a nosotros un nuevo factor de calibración. Y es lo que a veces se hace con un control normal o cuando es una calibración de un solo parámetro, un solo ítem. Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo una tablita de Excel que es la que yo usaba para hacer ajustes, y yo tomaba en consideración los 3 niveles. ¿Por qué? Porque a veces se calibraba normal, pero el alto se salía, pero el bajo quedaba en el rango superior o en el inferior. Para poder hacer un buen chequeo, yo tomaba en cuenta los 3 niveles, sacaba promedios, primero los pasaba por repetición, cada uno colocaba los promedios acá, colocaba los factores viejos, él me calculaba los nuevos, calculaba coeficiente por cada uno y veía si había cierta correlación. Si no hay una correlación aquí, para mí había un problema en la máquina. Si la correlación estaba bien, yo podía hacer el ajuste. Y aquí obtenía los nuevos factores de calibración. Incluso sacaba un averaje entre los 3 niveles para poder generar un mejor factor de calibración. Y aquí abajo, normalmente mi tabla me arroja los valores que me daría el equipo con los nuevos factores de calibración. Entonces, fíjense que están bastante cercanos a lo que serían los valores que están acá. Los rangos de los factores de calibración en los equipos, generalmente los equipos vienen con rangos de 75 a 125% o de 0,75 a 1,25. En algunos son de 0,8 a 1,20, pero bueno, más o menos esto es, ¿cierto? Los equipos cuando vienen de fábrica normalmente deben revisarse en las casas de los distribuidores antes de ser instalados, o cuando se instalan deben ser calibrados. ¿Por qué? Normalmente en las fábricas los equipos son evaluados, son calibrados y todo eso. Sin embargo, recuerden que las condiciones que tiene casa matriz o fábrica son casi que ideales. Ellos trabajan prácticamente como en la NASA, gorros, lentes, guantes, sistemas completamente aislados, purificadores de aire, temperaturas idóneas, conexiones y polos a tierra casi que perfectos, reactivos nuevos, controles nuevos. Entonces las condiciones son completamente ideales. Cuando llegamos a un laboratorio, las condiciones ambientales, aunque estén dentro de lo que especifica el fabricante, tienen variaciones, la electricidad tiene variación, los reactivos han sufrido cambios por el transporte y la temperatura, aunque no influyen mucho decir que están dañados, pero me pueden variar un poco. Entonces, sí es recomendable chequearlos y sí se deben calibrar. Hay equipos que vienen calibrados, simplemente se hace una verificación y si están correctos, se dejan así. Si no, simplemente se hace el ajuste necesario. Cuando hacemos un ajuste, nosotros simplemente lo que estamos, o una calibración, estamos ajustando el 100% de lo que él está dando. Yo le voy a decir qué porcentaje está él desfasado con el target. Por ejemplo, si yo tengo un target de unos blancos de 10.000 y él me está dando 11.000 y yo saco que la relación me dice que tiene que darle un 5% más por encima, entonces yo tengo que colocarle 105%. ¿Por qué? Para que él me llegue al valor, o un 95 para que él me llegue al valor. Entonces yo subo o bajo dependiendo el porcentaje de que él está fuera. ¿Y quién me da esa relación? Esta fórmula que está aquí, o el equipo lo hace automáticamente.
Pero cuando hacemos estas modificaciones, nunca estamos haciendo un ajuste de ganancias o de valores de corriente de apertura ni nada de eso. Simplemente estamos ajustando ese porcentaje contra la diana. Hay ajustes que hacemos en ingeniería que ya están ligados a los valores de corrientes o los valores de ganancias para los láser. Pero ya eso es diferente y generalmente ingeniería es el único que puede hacer ese tipo de ajustes. Cuando hablamos de corriente de apertura, como ya vimos en el principio Colter, la corriente pasa a través de un orificio muy pequeño, que es la apertura, donde circulan las células en suspensión. Esa célula interrumpe la corriente momentáneamente, esa interrupción registra una señal. Si esa corriente es muy baja o muy alta, el equipo puede contar o no correctamente la célula o puede generar errores o alarmas. Ejemplo, una obstrucción parcial de la apertura podría alterar la corriente provocando mediciones, errores o fallas en el sistema. Por otro lado, las ganancias son simplemente, es un nivel de amplificación de una señal bien sea eléctrica, lumínica, ¿sí? Incluso, sí, lumínica y eléctrica, que puede generar una célula al pasar por el detector o, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, cuando llega la señal de la absorbancia, si la concentración está más o menos, yo puedo ajustar también eso. Esta función es ajustar sensibilidad de los sistemas de detección para que sean más sensibles o menos sensibles. Un ejemplo muy claro, si una célula produce una señal muy débil, yo puedo amplificar esa señal para que cuando se aumente la ganancia, ella pueda ser detectada adecuadamente. ¿Cuál es la importancia? Si la ganancia es muy baja, no se detecta la célula. Y entonces puedo tener contagios erróneos. Si es demasiado alta, puede hacer ruidos y contagios erróneos. Por ejemplo, contagios en plaquetas con solamente haciendo un blanco, o sea, con solamente diluente. ¿Sí? Esto aplica tanto para citómetros, para fotocolorímetros y citómetros. He hablado bastante de canales, pero cuando hablamos de canales en un equipo de hematología, miramos que es un camino, digamos, físico-electrónico que sigue una señal o una muestra para ser procesada. Esto incluye tubos, mangueras, válvulas, bombas, todo lo que es el sistema hidráulico, cámaras de medición, detectores ópticos, detectores electrónicos. Generalmente se conocen dos grandes canales, el canal de QC y el canal de Sample. Obviamente hay otros canales, como son los canales que son de reticulocitos, líquidos corporales, plaquetas ópticas, predilución y todo eso. Pero estos también pertenecen a Sample. Cada uno tiene sus propias configuraciones. Aquí vemos, por ejemplo, una cámara de blancos donde se ve la luz de la lámpara para hacer la lectura de la hemoglobina, y aquí vemos un citómetro con el haz del láser golpeándolo para hacer las refracciones de la emisión de luz que da cada célula al ser golpeada por él. Pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia entre el canal de muestra y el de QC es que normalmente el tipo de muestra, en el canal de muestra son sangre total, en el canal de QC son materiales con valores conocidos. Finalidad, en muestra, diagnóstico clínico. Canal de QC, valor de desempeño del equipo. Frecuencia de uso, puede trabajar en canal de muestra 24/7 sin ningún problema. Canal de QC, no es que no pueda trabajar 24/7, pero solamente se utiliza para verificación del equipo, entonces se hace al inicio del día o de cada turno o después de un mantenimiento. Los resultados se entregan normalmente el de una muestra a un médico o al paciente para que sea evaluado. Y en el canal de QC se compara con rangos. Esos rangos son emitidos por la fabricante del control. ¿Qué pasa si hay un error en un proceso de una muestra? Pues yo la vuelvo a repetir y verifico si es concordante con la clínica del paciente y si la muestra lo que me está dando es correcto. Si hay un error en el QC, yo repito y me vuelvo a dar errores, entonces yo debo detener para corregir, para verificar si es el control, si es la máquina, si es el reactivo o qué es lo que está pasando.
Pero por acá hay una notica que cuando nosotros hablamos de los canales de muestra y EQC, ellos comparten exactamente los mismos sistemas hidráulicos de detección. Sin embargo, el software se encarga de separarlos, de procesar la información por separado. Para el área de QC, para la trazabilidad, para graficar en caso de las Levi-Jennings en los controles de calidad. También para evitar errores en resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los controles no tienen las mismas características, o mejor dicho, los canales no tienen las mismas características unos con otros. Entonces me pueden generar falsos resultados. Vamos a entrar entonces ya con la parte de controles y su evolución. Los inicios, pues los controles hematológicos surgen a mediados del siglo XX con la automatización de los análisis sanguíneos. Un avance clave fue la invención del principio de Coulter en el 1953, que permitió la automatización del contagio celular. Antes de la automatización, ¿qué se hacía? Los métodos manuales, reconteo de leucocitos, de eritrocitos, plaquetas, hematocritos y lo que ya hablamos, la hemoglobina el hematocrito entre 3 para dar un aproximado de lo que era la hemoglobina. Una vez que comenzaron a salir los primeros equipos automatizados, las personas no tenían confianza en estos equipos. ¿Y cómo podían hacer ellos para evaluar? Utilizaban estas mismas técnicas para verificar que lo que estaba arrojando el equipo era cierto. De ahí quedó mucho esta parte de la estimación de la hemoglobina con esta parte. Los primeros hemoglobinómetros eran grandes, tomaban mucho volumen para hacer una evaluación de la prueba como tal y no eran tan asequibles como ahora, eran equipos muy costosos. Solamente laboratorios bastante grandes o de referencia, hospitales, clínicas grandes eran los que podían tener acceso. Y por eso entonces normalmente hacían este tipo de evaluación. Ya pasando el tiempo fueron comenzando a obtener más equipos y empezaron a surgir los primeros métodos de control de calidad, ya que con el aumento de la confianza de los analizadores automatizados surgieron métodos de control interno. ¿Cómo eran? Los primeros fueron el famoso muestra retenida. El control de muestra retenida se utilizó por mucho tiempo y consistía en seleccionar una muestra normal, o sea, normocrómica, normocítica. Se procesaba el mismo día lo más rápido posible, hasta 5 veces para sacar promedios y que reprodujera perfectamente. Luego se refrigeraba y al día siguiente se volvía a analizar. El objetivo de esto era evaluar la estabilidad y la reproducibilidad del equipo. Sin embargo, pues obviamente se cometían muchos errores, dejaban una muestra 2 y 3 días para evaluarlas, obviamente no había una trazabilidad muy buena. Luego empezaron a utilizar valores patológicos también. Y también nacieron los primeros interlaboratorios, ¿sí? Ya que yo tenía un laboratorio y había alguien que tenía otro laboratorio, mandaban una prueba por allá una vez que la habían corrido por su equipo y hacían una comparación. Si el equipo era igual, entonces ya ellos hacían una evaluación de su grupo par o peer group. Pero si eran diferentes, hacían una evaluación de métodos. Entonces tenían que sus blancos coincidir con los blancos del otro, así fueran dos equipos diferentes. Ya pues, en los 70, 80 ya comienzan a salir los controles hematológicos, pero ¿qué son? ¿Y para qué sirven? Son controles de materiales comerciales de soluciones estabilizadas y estandarizadas con concentraciones conocidas, normales, bajos y altos de células, ¿cierto? Con características aportadas, o bien sean por el fabricante de los equipos cuando son dependientes o cuando son independientes ellos simplemente hacen la evaluación de sus conteos. La función es verificar el funcionamiento del equipo, ajustar valores de la analizadora de ser necesario, detectar errores o desviaciones en resultados, garantizar emisiones de resultados óptimos de acuerdo al paciente, y el uso de estos controles permite generar gráficas Levi-Jennings, las cuales ayudan a identificar tendencias o errores sistemáticos en los equipos.
Pero hay varios tipos de controles. Tenemos controles de matriz artificial y sintética, que son fabricados completamente con materiales sintéticos no biológicos, creados para imitar características físicas, ópticas de células sanguíneas. ¿Okay? Normalmente son partículas látex. Estas son estables y tienen una vida útil muy largo, tienen un riesgo biológico muy bajo y el costo también es sumamente bajo. La desventaja es que son limitadas en la parte de evaluación del 5DIF o con las tinciones, bien sea fluorescente o peróxido. También tenemos controles de mezcla de sangre animal y humana, se usan para complementar el estudio celular. Utilizan, por ejemplo, de bovinos o porcinos para simular componentes sanguíneos y se combinan con algunas células humanas, sobre todo la parte eritrocitaria, porque los eritrocitos normalmente sabemos, como todos sabemos, tienen una vida útil muy corta. Sin embargo, la desventaja es que pueden comportarse diferente en analizadores para los que no son diseñados. Necesitan ajustes especiales para lecturas, o sea, ganancias y algoritmos de reconocimientos especiales. Luego tenemos los de sangre humana. Son controles elaborados a partir de células humanas, tratadas para estabilizar y alargar su vida. Ventajas: comportamiento igual al de muestras frescas, no necesitan algoritmos especiales para su reconocimiento. Desventajas: que presentan riesgos biológicos, aunque generalmente los patógenos se encuentran inactivados y siempre se hacen muchas pruebas. Asimismo, la vida útil limitada de los eritrocitos hace que los procesos de acondicionamiento para prolongarles la vida sean aún más costosos. Entonces, estos son controles un poco más costosos, pero sí se puede alargar la vida útil del eritrocito. Hay ocasiones que no reportan el DIF en el modo QC, y esto es debido a que el algoritmo de reconocimiento está ajustado para controles tipo mix. En este caso se deben procesar como muestras. Acá en este ejemplo tengo controles de Agon, en los cuales se hicieron extendidos de láminas para ver al microscopio. Y como pueden ver, las células son células 100% humanas y podemos distinguir los linfocitos, monocitos, neutrófilos. Es un control 5DIF e hicimos las evaluaciones en los 3 niveles. Si vemos el comportamiento de un control de sangre humana pasada como muestra en diferentes marcas de equipo, vemos que la relación se mantiene muy pareja, las relaciones de el diferencial. Sin embargo, si nosotros pasamos de cualquier otra casa comercial un control como modo sample, generalmente va a dar errores y en algunos casos incluso puede no dar lectura. Puede dar basofilia, puede dar eosinofilia, o sea, se comporta completamente diferente y es porque obviamente la morfología celular porcina o bovina es completamente diferente. Controles dependientes e independientes. Bueno, sabemos que los fabricantes de controles hematológicos dependientes tienen una relación estrecha y exclusiva con los fabricantes de analizadores. Sus controles y calibradores están diseñados específicamente para la marca, modelo y reactivos. Esta dependencia garantiza la precisión, validez y cumplimiento de las normas CLIA en los resultados. Es una optimización específica. ¿Por qué? Porque el fabricante del analizador diseña sus reactivos y el fabricante de controles diseña los controles para que coincidan exactamente en características físicas químicas de sus sensores, de láser, de impedancia, fluorescencia. El control dependiente limita las células humanas de forma que el algoritmo del equipo lo reconozca sin errores. Imita. Cuando hablamos de un control independiente hematológico es un material de control de calidad de sangre producido por un fabricante diferente del analizador. Este verifica la precisión, la exactitud del equipo de laboratorio. A diferencia de los controles tercerizados o dependientes de la misma marca, los independientes no dependen de los reactivos, del software o del instrumento, garantizando la evaluación más objetiva sin sesgos del resultado. Aspecto clave es la independencia, porque proporciona una validez imparcial al no estar ligado al fabricante del instrumento. No quiere decir que los dependientes son malos, no, están bien y funcionan perfectamente. Sin embargo, ellos trabajan, como decimos nosotros, en la safe
son. O sea, me van a poner, por ejemplo, unas plaquetas donde yo sé que el equipo las va a contar entre 90, 80 o 100 para una trombocitopenia, mientras que un independiente, por ejemplo, puede dar una de 60 o de 70, forzando que el equipo lo lea como si fuera una muestra real. En todo caso, según la normativa de la ISO 15189, nos dice que se debe considerar el uso de materiales de control de terceros independientes, ya sea en lugar de o además de cualquier control suministrado por el fabricante del reactivo o del instrumento. Ahora, ¿cómo procesamos los controles? Normalmente un control se debe sacar de la nevera, dejar a temperar por un periodo de 15-20 minutos, paradito sin hacer ningún mezclado. Posteriormente a eso se debe hacer un mezclado. De esta forma, como se ve acá, es la correcta de hacer un mezclado de un control de hematología. Esa es la cadencia que debe tener al momento de hacer un mezclado. ¿Cuántas veces invertirlo? Unas 20 veces. Luego de ese proceso pasamos a analizarlo en el equipo. Se terminó el análisis en el equipo, se limpió los bordes y se abrió, o se limpió la parte superficial, se fue pinchado y se debe refrigerar. Este proceso no debe tomar más de 40-45 minutos, un control por fuera de nevera. Eso ayuda mucho a extender la vida útil una vez abierto. Vamos a hacer un poquito de preanalítica, solamente como referencial. Sabemos que la preanalítica es muy importante en cualquiera de los aspectos, en hematología, en inmunología, en química, ¿cierto? Siendo una de las causas principales de error preanalítico la técnica de punción. Utilizamos a veces agujas de calibres muy pequeños, eso aumenta fricción o punciones traumáticas o hay una succión excesiva con una jeringa. El manejo de la muestra, agitación vigorosa del tubo, en lugar de inversión suave, trasvasos de jeringas a tubo, a veces no quitan la aguja y lo colocan. Yo sé que dirán muchos que es imposible que pasen, pero lo he visto. El tiempo de toma de muestra con el torniquete puesto más de 1 minuto. Hay veces que se les olvida ese torniquete y las personas ya tienen el brazo morado. Eso también genera ahí ¿cómo se llama? Una hemólisis. La temperatura, cuando hay necesidad de transportar una muestra, a veces se comete el error de que colocan los hielos o los geles y tiran las bolsas en una bolsita encima de los hielos. Eso inmediatamente hace un choque térmico y genera hemólisis. El tiempo de transporte prolongado también, se pierde la cadena de frío. Dispositivos de uso de catéteres intravenosos que tienen mayor riesgo de hemólisis que la de venopunción directa. Consecuencias, pues, falsos aumentos, en nuestro caso en el de plaquetas, falsas disminuciones, por ejemplo, en nuestro caso en hematología, rojos, hematocritos, hemoglobina. Normalmente esto genera un rechazo de muestra y genera retrasos e incomodidades en el paciente. Medidas preventivas, bueno, estandarizar los protocolos de venopunción, utilizar los calibres de aguja adecuados 21-22, homogenización. Tiene que ser una inversión de tubo suave de 3 a 10 veces, según el tipo de aditivo, antes de llevar al mezclador. Y la transferencia es preferible que la toma sea directamente al tubo de vacío, evitando el paso de jeringa a tubo. Como una acotación, voy a mostrar este mezclador. Hago la acotación, no vendo mezcladores, pero he visto que este tipo de mezcladores tienen un ángulo de rotación muy bajo en su inclinación. Muchas veces, con tanto trabajo, el operador, el laboratorista, toma el tubo directamente y lo pasa al equipo, y esto le da un análisis con muchos errores porque pasa una concentración globular, hemoconcentraciones o valores que no coinciden. Recomendación, siempre, sea cual sea el mezclador que ustedes utilicen, y si su equipo no es automatizado de tal forma que haga mezclado antes de pinchado, haga una inversión de 5 veces la muestra para el análisis. Cuando tenemos una hemólisis
¿Cómo hacer un reconocimiento de una hemólisis temprana? Como les decía, si están tomando una muestra, le hacen el mezclado y ya hay una hemólisis, pero la meten en el mezclador, a veces es difícil observar si hay hemólisis porque no vemos si el suero se colocó rosadito o algo de eso. Solamente cuando hay precipitación es que nos damos cuenta, pero cuando es una muestra de hematología, a veces es difícil y no se va a colocar negra de inmediato como se ve acá. Eso toma su tiempo. ¿Qué podemos ver? Simplemente que vamos a ver un impacto en las células rojas, porque ya que esto me va a reducir fuertemente el conteo real de eritrocitos, los hematocritos por supuesto van a bajar y la hemoglobina también. Produce células fantasmas en los equipos de 5-DIF y pueden incluso en los 5-DIF dar falsas lecturas también, malas interpretaciones. Impacto plaquetario porque normalmente en los de 3 partes o los que hagan lecturas de impedancia van a tener un contagio elevado de plaquetas. Pero cuando yo hago un análisis de mi histograma, si yo veo un histograma como estos que son normales y luego veo estos que están acá, yo veo que mis rojos acá tengo una tendencia de que hay muy poca cantidad y se fueron hacia la izquierda, o sea, quedaron muchos pequeños. Las plaquetas tienen una subida bastante amplia de lo que son sus volúmenes. Entonces, esto me va a dar a mí un indicio al mirar estos histogramas y al mirar esta alteración de la biometría hemática, directamente yo puedo sospechar de una hemólisis. Ya por acá puedo decirles que hay otra cosita que es importante tomar en cuenta, que es el ectatripotásico y el bipotásico o el dipotásico, porque es uno sobre el otro. Normalmente vienen todos en tubos, el dipotásico viene seco en un spray que envuelve el tubo en la parte interior, el K3 o el tripotásico viene líquido. Hay un efecto de dilución. En el K2 es muy baja el efecto de dilución. Sin embargo, en el de K3 es mucho mayor porque ya hay más líquido presente. En la morfología celular se conserva mejor la forma del tamaño de las células, sobre todo en el BCM. Puede alterar ligeramente la morfología celular. Precisión en el hemograma, muchísimo mayor precisión. Puede generar pequeñas variaciones. Como les había dicho, influencia en el BCM. Es mucho más estable en el K2, en el K3 aumenta o altera el BCM. Generalmente los pone más grandecitos. Recomendación internacional recomendado por la ICSH, que es el Consejo Internacional de Estandarización de la Hematología. Y este es el menos recomendado. El uso en laboratorio preferido para hemogramas y análisis hematológicos. De hecho, cuando se instalan los equipos Casa Matriz, siempre dice con los equipos nuevos utilizar este tipo de tubos. Aunque hay quienes todavía siguen utilizando este tipo de tubos. Por último, pues la importancia de la fase preanalítica es sumamente importante. Todos los procesos analíticos son importantes, la preanalítica, la analítica y la post. Sin embargo, cuando se hacen los estudios de las conductas de los procesamientos, la fuente de la mayor causa de errores está en la preanalítica en un 70%. Entonces, siempre la recomendación es tener muy en cuenta la parte preanalítica. Muchísimas gracias. Sé que es un poquito larga la presentación. Si tienen preguntas, bueno, vamos a pasar a ellas. Bueno, ingeniero Engelbert, muchísimas gracias por esa charla. Muy interesante ver todos los avances tecnológicos que hemos tenido, la historia y bueno, temas súper importantes en cuanto a calibración, toda la parte de controles de calidad que nos apoya muchísimo en todo ese proceso del laboratorio clínico. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a dejar un pequeño espacio, ya teniendo en cuenta de pronto que bueno, sí, ya se nos alargó un poco el tiempo, Sí, pero alguien está levantando la mano. Sí, le damos paso. Sí, Acá tengo a Isabel. Muchísimas gracias. buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy de Popayán. Una buenas tardes. pregunta. Cuando usted hablaba del transporte de muestras de los hemogramas,
¿Cuál sería la temperatura ideal para transportar? ¿Refrigeración o ambiente? No, refrigeración definitivamente entre 2 y 8 grados. Lo importante en este caso es aislar la muestra de tal forma de que quede refrigerada, pero no en contacto con los gel pack. Hola, Ok. Sí, señor, entendido. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Acá tengo a Ingeniería Luis Pasteur, si estoy bien. Acá. De pronto, si pueden realizar la pregunta, el micrófono está habilitado para que puedan realizar la pregunta también. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Em, Inge, una pregunta. señor. Lo que pasa es que nosotros manejamos equipos de la marca Edan y Ujú. pues tengo la curiosidad, ¿no? En esta marca se maneja solo lisante y diluyente de reactivos para equipos de 5 partes. Entonces quería preguntarle si usted tiene conocimiento de cómo es el proceso ahí y por qué sí. Digamos, ¿por ¿Cuá- qué es confiable la medición en este tipo de equipos? ¿Cuántos lisantes utiliza? Uno solo, Doc. Un solo lisante. Ok. Perdón, Inge. ¿Cuántos lisantes utiliza el equipo? Uno solo, Inge. Un solo lisante y un solo diluente. Y no Correcto, utiliza ningún otro tipo de reactivos. correcto. Ok. Ajá. Normalmente cuando se utiliza un lisante, ese lisante es de una acción no tan fuerte o tan rápida, ¿sí? La composición o la concentración de ese lisante, dependiendo de la técnica que utilice, permite de que haya un lisado relativamente suave. Normalmente quienes se dañan y se afectan primero los glóbulos rojos. Sin embargo, seguramente Edan proporciona una técnica que em, permite que su lisante haga un pretratamiento de sus células antes de pasar por el citómetro, porque me dice que de 5 partes debe tener citometría. Entonces, debe ser un equipo como el de primera generación, que solamente utiliza citometría y hace evaluación solamente con la dispersión de la luz. Como ya vimos, son equipos que son buenos, que pueden dar un diferencial, pero tienen limitaciones con células inmaduras, ¿sí? Entonces, me imagino que eso ya es por parte de lo que es la fabricación o el diseño de casa matriz. Cuando hay una hemólisis, la hemólisis me afecta tanto los glóbulos rojos como los blancos. Por eso te digo, entonces hay un pretratamiento de los glóbulos rojos y se pasan. Hay un tiempo determinado para hacer el análisis antes de la destrucción normal, porque normalmente se utilizan en los de primera generación dos lisantes, uno que hace una reacción y el otro que le estabiliza, o sea, detiene eso para que no se rompa. Listo. Espero que te haya aclarado la duda. Muchas gracias, Listo. Inge. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos acá, vamos a pasar a una última pregunta, creería yo, de Humberto Suárez. Eh, ¿Tienes habilitado el micrófono si quieres realizar la pregunta? Sí, De por buenas acá. tardes, mi nombre es Humberto Suárez. Buenas Está tardes. muy buena la charla. De verdad te felicito, Engelbert. Muchas gracias, Humberto. Pero sabes que en estos últimos 20 años se ha abandonado un poco el análisis de XB. Sí, No sé si sí, si han escuchado ustedes el algoritmo de Boole, donde nosotros en Beckman Coulter evaluábamos ese control de calidad. Fíjate que el algoritmo de Boole, que Mindra y otras casas comerciales, generalmente chinas, han olvidado esta herramienta creada por el doctor Brian Boole en los años 70. exacto. Es una pieza clave en la tecnología de los analizadores Beckman Coulter, porque es un médico americano que se compenetró muy bien con
la fábrica paradigma de hematología que fue Colter desde los años 50. Entonces he visto que el análisis de XB, nosotros lo hemos visto en los equipos de 5 partes y de 3 partes, traen su gráfico para los índices hematimétricos y es una diferencia, fíjate que es un control de calidad, es una pieza clave para el Se corta un momentico ya. Para continuar. ¿Aló, me escuchan? Listo, ahora sí. Sí, es que Ok, sí, estaba que mi micrófono inhabilitado, sí. escuché. Ok. Entonces, vuelvo y repito, el análisis de XB o el algoritmo de Boole, hecho por el doctor Brian Boole, es una premisa fisiológica de, aunque los pacientes individuales tengan resultados muy distintos, el promedio de los índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media de una población suficientemente grande se mantiene constante dentro de un margen del 3%. ¿Y qué es importante? ¿Para qué es importante este análisis de XB o análisis de Boole? Porque me evalúa equipo, me evalúa piezas dentro del equipo, me evalúa reactivo y me evalúa la recolecta de sangre, cómo se está tomando la sangre, qué tipo de tubo están usando. ¿Ves? Entonces, es tan importante este análisis de XB que es parecido a un análisis de Levy-Jennings, pero recuerden que cuando nosotros analizamos Levy-Jennings, analizamos cada corrida un promedio control de una media mensual. En cambio, cada punto del análisis de XB son 20 corridas y son 20 corridas de diferentes pacientes. Entonces, eso me permite que el equipo automatizado sea bien resguardado en lo que se refiere a la parte del control de calidad. ¿Ve? O sea, es un algoritmo complejo porque el cálculo de la media móvil no es un promedio simple. Utiliza una fórmula matemática compleja que minimiza el impacto de los valores atípicos. Pacientes muy enfermos para que no desvíen la media. ¿Por qué se hace esta tendencia? El sistema grafica puntos y una media de 20 pacientes es un punto para el análisis de XB. Entonces, imagínense ustedes, es un monitoreo muy preciso para tener un excelente control de calidad en la parte del funcionamiento hidráulico, electrónico y del paciente. Fíjate, el análisis de XB se centra exclusivamente en los índices rojos, porque realmente dentro de la biología humana son los parámetros más estables. Hablamos de la morfología de los glóbulos rojos, del volumen corpuscular medio, hablamos de la hemoglobina que es constante dentro de la fisiología y no varía tanto como los glóbulos blancos ni las plaquetas. ¿Ves? Y ¿saben qué es lo más importante de este análisis de XB? Que tiene un costo cero, porque está incluido dentro del equipo y analiza esa media de esa población, de esos 20 pacientes por cada punto y detecta, fíjate, detecta tanto cuando se están procesando la muestra, el monitoreo es continuo, detecta derivaciones dentro del procesamiento de la muestra y no solamente al inicio de los turnos. Por ejemplo, en una clínica o en un laboratorio hay 2 o 3 turnos.
Entonces, y en un laboratorio que tenga el turno en la mañana, se procesan más de 20 pacientes, en un laboratorio típico promedio. Y eso le permite al mismo laboratorio tener un control muy estricto de su analizador de hematología. Entonces, yo de verdad que lamento, yo trabajo con la parte de hematología de Minray, hematología de URIT, hematología de Biolab, y lamentablemente estas fábricas se han olvidado de este algoritmo de XB que mantiene el control tan estricto del analizador de hematología y del ecosistema donde está el equipo, que es la temperatura ambiental, la parte eléctrica, la parte de la fase preanalítica de la muestra, la relación anticoagulante-muestra y todo eso. Vi que dentro de la conferencia no tocaste ese tema, por eso quise asomarlo un poquito, porque de verdad me gustaría que los oyentes investigaran bastante sobre el algoritmo de Boole, desarrollado por el doctor Brian Boole en la década de los 70, ¿ok? Hace más de 40 años. Bueno, esa es mi pequeña intervención y cualquier cosita estamos a la orden. Muchas gracias. Ingeniero, ¿estás con el micrófono apagado? Si quieres de pronto. Muchas Sí. gracias, Humberto, por la intervención. Gracias de verdad por esa acotación. Em, sí, realmente no toqué el XB porque realmente, y desafortunadamente no se está utilizando. Sin embargo, es una herramienta muy importante el momento de generar lo que son las medias propias de un laboratorio o de una población. Eso ayuda mucho para ese tipo de análisis. Sin embargo, la Levy-Jennings se utiliza simplemente para el control. Que es mucho más robusta, podría decir yo que sí es más robusta la XB, pero se popularizó más esta de la Levy-Jennings. Pero bueno, muchas gracias, lo tendré en cuenta para mejorar la charla de repente en un futuro. Continuamos si hay más preguntas, no sé. Bueno, por acá tengo una pregunta por escrito, creo que ya va a ser la última. Sí, Me están diciendo buenas tardes, nosotros utilizamos como control interno de tercera opinión controles de Agón. Hemos evidenciado imprecisión en el conteo de eosinófilos. ¿Esto podría ujú. estar relacionado con la matriz del control? Eh, eosinófilos 5 diferencial, sí podría tener una incidencia, podría ser el algoritmo de reconocimiento de la máquina, ¿sí? Habría que mirar el caso específico y ver qué es lo que está pasando. Normalmente el comportamiento de los reactivos de Diagon es bastante estable. Sin embargo, pues sí hay momentos en que, como cualquier otra casa comercial, puede haber un problema de valoración. Se pide normalmente que se haga una valoración nuevamente y podría solventarse ese problema. Nosotros ahorita estamos manejando ya un peer group que va creciendo. ¿Qué hacemos normalmente? Evaluamos cómo va el peer group y si detectamos que realmente hay una anomalía, una tendencia o un sesgo, nosotros inmediatamente informamos. Si es algo puntual, podríamos también darles algunas indicaciones de cómo poder mejorar esa parte. ¿Vale? Me indican que, sí, ingeniero, mira, me indican que son analizadores Mindray, el BC Ujú, 6200. 6200. Sí, Ujú. sí, igual. Con los equipos Mindray, de hecho, tenemos por decir, la base más sólida con los equipos, con los controles Diagon. Los equipos Mindray generalmente tienen un comportamiento bastante estable. Pero como les digo, pueden haber casos donde haya algún problema de valoración. Sin embargo, pues nosotros siempre evaluamos todo este tipo de quejas, por decirlo de alguna forma, cuando nos preguntan qué ha pasado con esto, mira, tenemos esta tendencia, nosotros nos comunicamos con casa matriz y generalmente damos respuesta en esos casos. Listo, perfecto. El último comentario es que me dicen que en el reporte interlaboratorio el coeficiente de variación grupo par es cercano a 50.
Ok. Y el control externo también lo tienen con nosotros. De pronto, sí, la doctora Habría podría que revisar el confirmar. tema ya Ujú. con el área de calidad y mirar a ver cómo Sí, podríamos tienen con mirar qué está nosotros pasando. Desfica. Con nosotros Ujú. tienen Desfica. Ujú. Sí, tendríamos que mirar el caso objetivamente como para mirar qué está pasando. Ese casito Listo. como tal. Con mucho gusto Ok. me pueden escribir al correo o a mi número, con gusto yo los atiendo. Listo, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ya con esto vamos a dar por finalizada la charla del día de hoy. Agradecemos nuevamente su participación. Les recomiendo, en el chat volví a compartir el link donde ustedes pueden diligenciar sus datos, tanto como para nosotros tenerlos en listado de asistencia y para ustedes, pues que se les genera automáticamente el certificado de participación. Nos volveremos a ver el próximo mes en abril. Vamos a tener nuestra charla nuevamente dentro de nuestro grupo de charlas. Tendremos en abril para serología infecciosa con el doctor Wilson Oma. Entonces, cuando se acerque la fecha, nuevamente les estaremos compartiendo los links, estaremos brindando toda esa información para que se puedan conectar en una próxima sesión. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, feliz tarde a todos, feliz Gracias viernes, a feliz fin de todos. semana, que estén muy bien. Chao, ingeniero, muchísimas Chao, gracias chao, por que estén todo. muy bien. Gracias. Gracias, Feliz hasta tarde. luego. Chao. Con gusto, hasta luego.